sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. Programa desde el cual tratamos de compartir con ustedes y de desarrollar estudios en una manera fiel al contenido escritural. Estamos estudiando juntos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Lo estamos haciendo de una manera expositiva, llevando un orden capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, y extrayendo toda la información que el Señor nos permite tener. Orando para que Dios pueda permitirme no confundir y tratar de expresar las cosas con fidelidad y con precisión también, porque de esto se trata. Sabemos que los hombres, por nuestra propia condición imperfecta, no tenemos bocas que aseguren una comunicación divina. Necesitamos de la ayuda, de la intervención del Espíritu Santo. Necesitamos siempre, en cada momento, no solamente para enseñar la Biblia, sino para vivir de la gracia de Dios. Como hemos dicho en otros programas, esta es la primera carta que el apóstol escribió de las que se conocen como cartas mayores. La escribió en el año 55, después de Cristo, en su tercer viaje misionero, cuando él estaba en Éfeso. Y esta iglesia la fundó unos 4 o 5 años atrás, al final de su viaje misionero. Él estuvo en Corinto en esta primera visita aproximadamente unos 18 meses, según el registro del libro de los Hechos. Hemos llegado al capítulo 2 y hemos podido estar hablando hasta el versículo 2. Por lo tanto, hoy continuaremos un poquitín más adelante en lo que es este contexto que nos llevará hasta el versículo 5 en el tiempo de este programa. Recordamos el contexto que es objeto de nuestro estudio. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, aquí podríamos decir, rehusé no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, como hemos
hablado en el último programa, esto es una continuidad en el propio discurso que el apóstol está tratando de comunicar a esta iglesia que, como hemos podido ver en programas anteriores, está en dificultades interpretativas, en dificultades de relaciones entre creyentes, en dificultades en cuanto a la relación de esta iglesia con su apóstol, con su pastor, con su fundador, que es Pablo. Bueno, todas estas cosas estaban evidentemente trayendo un caos, un desorden que afectaba a todo el conjunto de la iglesia. Pablo había sido evidentemente informado, como hemos dicho, acerca de esta situación, en el verso 11 del capítulo 1, por creyentes que los identifica y los relaciona con Cloé. Entonces Pablo ya identifica las contiendas, identifica las divisiones, deja claramente el asunto en cuanto a que Cristo no está dividido, a que Pablo ni nadie fue crucificado por ellos y que él no había sido enviado a bautizar sino a predicar el Evangelio para no hacer vana la cruz de Cristo. Y a partir del verso 17 y ya entrando en el verso 18 tenemos este texto tan contundente que es: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero evidentemente para aquellos que se salvan, esto es, nosotros, es poder de Dios. Y empieza a desarrollar el argumento poderoso en cuanto a la razón del desprecio, tanto de judíos como de griegos, tanto del pensamiento judaico como del pensamiento grecorromano, en cuanto a que en la cruz unos se encontraban o únicamente veían un tropiezo al relacionar a Dios con el asunto de la cruz, y otros sencillamente pues veían una locura, una necedad, una estupidez, porque era un argumento débil pensar que en una muestra de debilidad, en una muestra de vida totalmente humillada, una palabra que para el pensamiento del tiempo en el que Pablo vivía era significado, estaba siempre relacionada con bajeza, con desprecio. Por lo tanto, esa información que Pablo está tratando de comunicar usando la unción de Dios y la comunicación fiel de parte de Dios, para que ellos puedan comprender que en verdad esa grandeza y ese poder descansa sobre esa debilidad exhibida en la cruz. Y ahí es donde el propio apóstol concluye al final de ese capítulo primero el propósito de que nadie se jacte en su presencia. Y él va a citar un texto que tiene un eco en el propio Antiguo Testamento, después de enseñar que por él, estos creyentes, nosotros estamos en Cristo Jesús. Y que Cristo ha sido hecho por nosotros sabiduría. O sea, es el primer argumento que él está exponiendo, porque es el asunto que él está defendiendo, pero en esa sabiduría Pablo nos habla de justificación, nos habla de santificación y nos habla de redención. Evidentemente, él no está trayendo un orden aleatorio o pensando que los términos de cualquier manera significarían lo mismo. No, evidentemente él está estableciendo el término justificación, son sustantivos, no son verbos, el término santificación y el término redención como estados que los propios creyentes vivían y experimentaban en función de lo que Dios había hecho en ellos por y a través de Jesucristo. Por lo tanto, Cristo, en su obra en la cruz, fue el motor, fue lo que produjo la justicia, lo que produjo la santidad y lo que produjo la redención, con el propósito de que el que se gloríe en el Señor. Y como digo, esto es un eco de Jeremías 9:24, donde es el propio Jeremías quien dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, sino en esto alábese. Y ahí Jeremías está usando un verbo hebreo que es el verbo jalel, que siempre está relacionado con alabanza y adoración a Jehová. Nunca una
alabanza y adoración dirigida al hombre. Entonces él está diciendo, si el hombre tiene que alabarse, alabes en esto, en conocerme, en entenderme y en saber que yo soy Jehová, que hago misericordia y justicia. Bueno, evidentemente es un paralelismo perfecto, y esto nos enseña que el creyente, el cristiano de este tiempo, ustedes, yo por supuesto, cada persona que quiere desarrollar un ministerio tiene que desarrollarlo con una comprensión de la humildad, de la propia debilidad exhibida por la propia necesidad, por las propias imperfecciones, que se apuntala y se potencia y se acentúa evidentemente en el poder de Dios. Y en esto es en lo único que evidentemente nos podemos gloriar. No tenemos motivos para jactarnos en su presencia, solamente nos podemos gloriar en el Señor. Entonces, en base a esto es que el apóstol ahora le dice, y yo, que es el original, en nuestra Reina Valera dice, así que, entonces cuando yo fui a vosotros para anunciaros, en este contexto él va a usar 3 verbos para la palabra anunciar, predicar, exponer el mensaje del Evangelio. Aquí tenemos el primero. Aquí está usando un término que es catángelo. Es un término que está compuesto del prefijo katá y del término ángelo. Ya sabemos que el término ángelo nos relaciona con ángeles y que el significado etimológico de esta palabra es mensajero. Entonces, katá es algo que cae de arriba hacia abajo. Y aquí podemos ver que en definitiva su significado es mensaje. O sea, cuando fui a vosotros para traeros este mensaje. ¿Cuál mensaje? Hemos estado hablando del testimonio de Dios, lo hemos visto desde la perspectiva del misterio y lo hemos visto también desde la perspectiva de testimonio. Entonces, esto también es muy, muy importante, lo que aquí se nos está enseñando, es fundamental. Y como he dicho, también tenemos el término logos en el verso 4, relativo a la palabra y a la predicación, y también la palabra querigma, que es lo que aquí se nos presenta como predicación. Entonces, viendo estos 3 términos que significan anunciar, predicar, exponer la palabra de Dios, Él claramente nos enseña que Él no fue con una excelencia. Aquí la palabra es superioridad. O sea, Pablo no se presentó a ellos en una actitud superior, sino absolutamente identificado con el mensaje y el protagonista de este mensaje, que es Jesucristo, que es el Dios Padre que entregó al Hijo a morir en una cruz por nosotros. Ese mensaje de poder, esa palabra de la cruz que es poder para los que se salvaban, y esa palabra de la cruz donde la sabiduría de Dios era expresada como nunca en ninguna de las expresiones de Dios. Y estamos hablando que todo lo que Dios expresa relativo a cualquier acción que provenga de Él es perfecta y sabia. Sin embargo, si cabría decir con respeto, si hay una acción que ha exhibido su sabiduría en una manera más gloriosa, más clara, más poderosa y más perfecta, sería la obra de la cruz, donde el pecador queda perdonado y el pecado queda condenado en una justicia santa y perfecta de Dios, a través de que el Hijo soporta y paga el pecado que la santidad del Padre ofendida exigía para poder perdonar al pecador. Por eso, cuando escuchamos estas falacias, estas expresiones que no alcanzan en ninguna manera el verdadero contenido del mensaje de la cruz, cuando escuchamos que Dios odia el pecado pero ama al pecador, estamos
escuchando algo que no se sostiene bíblicamente. Siempre decimos que esta frase proviene de alguien que ni creyentes, proviene de una mujer humanista hindú que ha expuesto una mentira bíblica. Dios ama al pecador en función de que el pecador es amado cuando acepta a Jesucristo por la fe. Si un hombre no acepta a Jesucristo por la fe, su condición es la de pecador y su condición es la de alguien que no tiene la vida del Hijo, Juan 3:36, sino que la ira de Dios está sobre él. Si pudiéramos igual algún día tener un programa acerca de lo que realmente significa la ira de Dios en la Biblia, la ira revelada de Dios, aquella acción que es relativa, intrínseca a la propia naturaleza de Dios, que está relacionada con su santidad y con su amor. Por lo tanto, la ira es la expresión de la santidad de Dios a la contradicción del pecado. Y el amor es la expresión de la santidad de Dios en cuanto a la gracia que Él tiene para con aquellos que aceptan su mensaje. Por lo tanto, como bien nos enseña el Salmo 5, el Salmo 7, Dios está enojado con el pecador todos los días. Entonces no podemos pensar en ningún momento, que la condición del hombre es de estar amado por Dios, cuando la condición del hombre es que es un enemigo de Dios, que si no se arrepiente, evidentemente, tendrá que comparecer ante la santidad un día sin ningún argumento de defensa ni de protección. Por lo tanto, este es el día de salvación. Si hoy usted me está escuchando y no es creyente, y si es creyente, prediquemos un evangelio bíblico, un evangelio donde el amor de Dios expresado a los pecadores es en función de aquello que el Hijo llevó a cabo por nosotros en la cruz. Toda la ira de Dios fue descargada sobre la persona del Hijo, quien soportó, quien fue hecho y quien estuvo en una cruz en condición de pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, siendo perfecto, siendo Dios, siendo santo. Él fue hecho pecado por nosotros. Él fue tratado como un pecador. La ira de Dios cayó sobre el Hijo para que nosotros fuésemos hechos santos. Fuimos tratados como Él merece ser tratado, y Él fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados. En su muerte nosotros tenemos la vida y en su justicia encontramos el perdón de nuestros pecados. En base a esto, solo podemos gloriarnos en el Señor. Y es por esto que Él no presenta una superioridad de palabras o de sabiduría. Como dije en otros programas, hay quienes piensan que Pablo varió su discurso, o que trató de comparecer en una manera diferente a la que él experimentó en Atenas, que fue exactamente el lugar anterior que estuvo antes. Esto nos lo relata el libro de los Hechos en el capítulo 17, entre los versículos 22 y 31, 32 y 34, donde aparentemente Pablo quiso predicar el Evangelio de Jesucristo en una manera parecida o que fuera aceptada por el sofismo griego, ¿sí? Y el fin o el resultado de la predicación, pues sabemos perfectamente que allí no fue muy escuchado, y él continuó su viaje y continuó con su camino de predicar el Evangelio. Bueno, yo no me inclino hacia un fracaso, sencillamente es bueno que nos enseñe la Biblia que a veces en la vida también el propio apóstol Pablo vivió unos resultados que posiblemente él no esperaba, pero que todo lo que Pablo hacía lo hacía en el propósito de Dios. Por lo tanto, todos los resultados que él tenía eran en función de aquello que Dios también en cierta manera respaldaba y prosperaba en su propio ministerio. Entonces, por un lado, sí es verdad que Pablo tuvo
en Atenas un momento difícil, que trató de llegar a ellos, bueno, pues no sé, tratando de equiparar su palabra al estilo del sofismo y de la sabiduría griega, y que los resultados no fueron los que él esperaba. Bueno, con esto también podemos aprender que hoy también escuchamos mucho acerca de que hay que actualizar el Evangelio, hay que acomodar el Evangelio a la vida, a la cultura, al tiempo, ¿no? donde hoy nos encontramos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto. El Evangelio es actual siempre. ¿Por qué? Porque es el mensaje de Dios a los hombres, y por lo tanto el hombre sigue teniendo los mismos problemas que tenía cuando Pablo predicaba, y hoy sigue teniendo exactamente los mismos problemas, y tiene que oír el mismo mensaje. El mensaje no hay que adornarlo, no hay que tratar de acomodarlo dependiendo de dónde estemos. Es verdad que debemos de respetar culturas, en muchos casos en el sentido de educación, pero nunca acomodar el Evangelio a una cultura, ya que es la cultura la que tiene que realmente recibir el Evangelio. Y es por esto que Pablo dice claramente: entonces rehusé o me propuse no saber entre vosotros nada que no fuera Jesucristo y este crucificado. Y pudimos ver esto también en cuanto al significado, ¿no?, de lo que Cristo todavía es, de esas cicatrices y de esa condición de Cordero inmolado que hoy Él mantiene sentado a la diestra del Dios Padre. Y también podemos ver la acción en el propósito redentor por el cual el Padre le entregó, y a la vez también la relación de esta entrega en función de la necesidad que nosotros tenemos de perdón de pecados. Bueno, es ahora cuando entramos en estos términos tan interesantes que nos ocupan, y espero poder concluir en estos 10 minutos que nos quedan de programa. Entonces dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Bueno, aquí la palabra debilidad nos expresa en alguna manera algunas cosas que pueden ser muy importantes. Bueno, primero creo que nos anima y nos recuerda que Pablo era una persona como nosotros, y que aún tenemos datos bíblicos para saber que aún el propio Jesucristo tuvo momentos de desánimos, y eso lo pudimos ver en Getsemaní, la gran batalla interior, la gran lucha interior a la que el Hijo de Dios, Dios en carne, fue sometido momentos antes de morir en la cruz. Los propios apóstoles, y ellos sí con mucha frecuencia, no acababan de comprender y de entender, y también se vieron muchas veces presionados por las propias debilidades, y evidentemente expresando una vida llena de temor y de temblor. Como digo, Pablo, por supuesto, también expresa esta debilidad. Algunos atribuyen esta expresión, como dije hace un momento, al propio resultado que había obtenido en Atenas, y que le atemorizaba en la expectativa en lo que sucedería en Corinto. También algunos le atribuyen a las propias dificultades físicas que el propio apóstol tenía, y que en muchos casos pues él reconoce, ¿no?, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, en los versículos del 7 al 9, pues nos habla de esa enfermedad, de ese mensajero que le traía un dolor a la carne, y que evidentemente a través de esta expresión pues él encontraba pues una forma gloriosa de manifestar la gracia de Dios, ¿no? Y que también tenía una función de no exaltarse desmedidamente o no enaltecerse en sobremanera. Él a los Gálatas les habló acerca de que cuando él llegó, vieron en él una enfermedad en el cuerpo,
y que estuvo relacionada con el propio evangelio que él predicó. Eso viene en Gálatas 4:13. Y al contrario, él por esto no fue despreciado, sino fue recibido como un ángel de Dios. Bueno, en esta misma historia de la segunda epístola de Corintios vemos cómo Jesús Pablo es alentado por el propio Jesucristo y él aparece diferentes veces para poder animarlo. Es muy bonito ver cuando nos encontramos en esas palabras del capítulo 18 del libro de los Hechos, donde dice: y por medio de una visión durante la noche el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces podemos ver cómo en ese proceso, en esa experiencia de debilidad, Dios mismo está fortaleciendo a su siervo. En las propias evidencias o experiencias físicas, en la mala salud, Dios está fortaleciendo a su siervo. Y también podemos ver que esto fue causa también de tensiones con esta propia iglesia, que en muchos casos, en muchas situaciones, optaban por despreciar al precioso siervo del Señor. Bueno, estas son cosas que posiblemente podamos vivir cualquiera de nosotros, y que como Pablo tendremos que gozarnos en estos sufrimientos y aún en nuestra carne, en nuestra experiencia tanto espiritual como física, completar lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Me gustaría continuar un poquito más en cuanto a lo que él añade, ¿no? Que es temor y mucho temblor. Bueno, hemos enseñado en el programa anterior que en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, en la traducción griega del Antiguo Testamento, esta expresión se usa en aquello que está relacionado con el terror que los enemigos de Dios han de sentir en la presencia de Dios por su actividad en el mundo. Pero bueno, este no es el caso. Aunque en la propia etimología u origen o significado de los términos sí es lo mismo. Pablo usa bastante esta expresión, lo enseña en 2 de Corintios 7:15, dice: y su amor hacia vosotros abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos vosotros y de cómo lo recibisteis con temor y con temblor. Bueno, esto es lo que Pablo está diciendo acerca de lo que Tito realmente comunicó cuando ellos recibieron la carta que él escribió buscando en ellos un arrepentimiento. Entonces, el Tito le comunica al apóstol que esta iglesia, una vez que recibe la carta, actúa con diligencia. Pudo ver obediencia y pudo ver esta actitud en esta propia iglesia. Bueno, estamos hablando de la iglesia de Corinto. Estamos hablando evidentemente de que en el fin estos creyentes también tuvieron la experiencia en cuanto a comprender lo que significa tener una actitud en temor y en temblor. En Filipenses 2:12 dice así: así que, amados hermanos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Estas son las palabras que él está enseñando a la iglesia de Filipos y las palabras que está enseñando a nosotros como creyentes. Nos está diciendo que debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Él no está diciendo que ahora mismo lo que empezó por gracia, lo que empezó en una obra única de Dios en nuestras vidas, ahora tenga que continuar en una actitud fundamentada o dependiendo de nuestras propias obras, sino sencillamente dice que esta es la actitud que tenemos que tener como consecuencia de que en el verso 13 claramente se nos enseña que es Dios mismo quien obra en nosotros y que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad o por su beneplácito. Él usa esta expresión también en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 5, en cómo los siervos debían de obedecer a sus amos terrenales,
Y les dice: obedeced con temor y con temblor. Bueno, entonces vemos que esto es un término muy común y que realmente Pablo recibió del propio Señor en su gracia cuando él, abrumado por la gran tarea, por la gran responsabilidad de presentar el Evangelio. Dios quiera que nunca ninguno de nosotros estemos con una actitud suficiente, con una actitud en la que garanticemos o aseguremos los resultados en base a nuestras propias posibilidades. Que siempre que estemos ante la posibilidad de predicar el Evangelio y de enseñar la Biblia, lo hagamos siempre con temor y con temblor. Esas palabras expresan con mucha claridad y tienen un significado. La palabra temor en el contexto, en el propio original griego, nos enseña que es una emoción experimentada en anticipación de un dolor o un peligro específico, acompañada hasta por un deseo de huir o en algunos casos de enfrentarse. O sea, podemos comprender el significado y lo podemos ver cómo realmente esto lo experimentaron los guardas a pie de tumba cuando escucharon el temblor. Temblaron cuando realmente hubo ese estruendo que movió, ese terremoto, ese gran temblor. Ellos experimentaron este temor. Podemos ver que los propios apóstoles, cuando vieron a Jesús caminar sobre el mar, también experimentaron este temor. Las mujeres, cuando corrieron al sepulcro, fueron con gran temor y gran gozo una vez que pudieron ver que Cristo había resucitado. Podemos constantemente ver cómo este término es claro en la propia experiencia. Hemos enseñado también con anterioridad unos textos que nos hablaban de los dos términos juntos. Entonces, lo que Pablo sentía era correcto, era genuino, era pues una agitación interior, una expectación interior, una experiencia interior que le mostraba humilde y le mostraba siempre relacionado con el mensaje que él predicaba. Él nunca se gloriaba en sus debilidades pensando únicamente en los corintios, ni tampoco para diferenciarse de los sofistas griegos, sino realmente para recordar, como estamos diciendo, que el verdadero poder no descansa ni radica en la persona ni en la presentación del predicador, sino en la acción del Espíritu, y se manifiesta por la propia evidencia de la existencia de ellos. Y por lo tanto, aquí es donde realmente tenemos que concluir en esta mañana para poder continuar en el próximo programa hablando de los versículos 4 y 5, donde la propia conversión de ellos realmente manifestó que la predicación no era un argumento humano, sino era una demostración, y aquí tenemos un término que únicamente sale aquí en el Nuevo Testamento, y es una demostración de una prueba no para exhibición, sino para convicción. Y esto es lo que ellos experimentaron. Ellos eran la propia prueba viva y evidente de que la predicación del apóstol había sido efectiva, y no era una predicación, como digo, sofisticada, superior, humana, con excelencia de palabras y de sabiduría humana, sino expresada en una condición débil, con temor y con temblor, pero manifestando y evidenciando la gloriosa sabiduría de la cruz como resultado. Bueno, que Dios les bendiga, y hasta aquí en este programa. Deseo que la palabra de Dios haya sido de edificación para los que han estado escuchando, y que el Señor pueda recibir la gloria de todo el contenido de nuestra programación en nuestra emisora cristiana Radio Luz a las Naciones. Muchas gracias.
certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separarnos